Muy buenos días, soy Diego Chameides, economista jefe de Banco Galicia, y les doy la bienvenida a este nuevo encuentro virtual. En el día de hoy tenemos el agrado de recibir a Carlos Melconian, quien nos dará su visión respecto a la coyuntura económica en este año electoral. El encuentro durará aproximadamente 1 hora y dejaremos un espacio de preguntas al final. Pueden ir ingresando las preguntas a partir de este momento y en cualquier momento durante la charla. Así que sin más preámbulo, te cedo la palabra, Carlos, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muy bien, buenos días. ¿Se me escucha bien, Diego, ahí? Perfecto. Bueno, perfecto. No, buen día a toda la audiencia. El agradecido soy yo. Y muchas gracias al banco por permitirme acompañarlos a lo largo de tantos años. Así que voy a ir directo al grano ya con mi materia. Por supuesto, voy a exponer a través de esta metodología tecnológica el tiempo que me han asignado y seguramente quedarán cosas sin tocar o algunas cuestiones de las cuales brotarán inquietudes, preguntas y demás, y voy a estar a disposición al final de mi presentación. Yo, antes de entrar en Argentina, Diego dijo Argentina, año electoral o coyuntura electoral, algo así. Voy a dar o quiero dar un marco general. Y quiero mostrar un poco lo que está pasando en el mundo. Ya después de 30 años o más que llevo en esto, no necesito aclarar que vamos a hacer una reunión donde vamos a hablar de todo, inclusive de política, desde un punto de vista estrictamente independiente y profesional. Así que yo no tengo dos discursos. Así que lo vamos a hacer desde ahí. Entonces quiero dar un marco general del planeta Tierra introductoriamente, que no es fácil. Cada vez que he mencionado el colapso mundial tiene tinte oficialista, porque ha sido un colapso sanitario y económico. Y podría extenderme a lo político, porque se lleva puesto casi a todos los oficialismos en cualquier elección posible cuando uno empieza a chequear. No es un tema menor para el oficialismo de la Argentina, más allá de quién gobierne o de qué medida tome, porque esto ha ocurrido con Trump, con Merkel, con Johnson, con Bolsonaro, con todos. Argentina tuvo, a diferencia del mundo, una primera parte en este colapso que no tuvo las trágicas historias en las veredas o en las puertas de los hospitales. No sé si fue la cuarentena, la anticipación o lo que fuere. Es el dato duro de esta crisis. Esta crisis ahora tiene como datos duros fallecimiento y cantidad de vacunas. Al inicio tenía la vereda de los hospitales. Argentina no colapsó, pero en contagios, fallecimientos y en caída del nivel de actividad primerió. O sea, la diferencia de Argentina fue evitar un colapso. Pero al final del día, en las tablas de posiciones de contagio, fallecimiento, PBI aparecía. PBI apareció casi tercera en el mundo en términos de caída. El mundo empieza a salir, la vacuna juega un rol. Me llegan enorme cantidad de papers referidos al futuro, entre el que vacunó y no vacunó, entre el país que tiene vacuna y el que no tiene, entre el que tiene pasaporte verde y el que no lo tiene. Nadie lo sabe, pero evidentemente algo por ahí hay. El mundo está rebotando. Es muy curioso, en B salen Estados Unidos, China, Chile y la India. ¿Qué es en B? En B es que recupera lo que perdieron. El resto ninguno recupera lo que perdieron, incluido Argentina, que está por debajo del promedio del resto. Está en el peor grupo en materia de actividad, en el que más cayó y en el que menos rebota, o de los que menos rebotan. Pero está costando. Ahora, la diferencia es que en general, no todo es Israel, hay vacunas. Por supuesto, hay otros temas internacionales de los cuales nos preguntan y que no tiene que ver con la coyuntura.
¿A dónde han ido los déficits fiscales? ¿A dónde han ido las deudas públicas? ¿A dónde va a ir la tasa de inflación? Y políticamente es lapidario. Acá me quiero detener. Trump, Conte, Podemos, algo Macron, Merkel, Bolsonaro, Perú, o sea, donde hay una elección, el bicho se ha llevado puesto al oficialismo, que haya ido bien, mal, más o menos. O sea, tiene un impacto político muy fuerte la pandemia. Yo me lo imagino al gobierno argentino, con independencia de vacuna, no vacuna, escuela, corte y lo que fuere, muy preocupado, porque la gente se ha calentado con esto en todo el mundo. Así que ahí está, el virus sigue, o sea, tengo enorme cantidad de números de cómo fue la salida del verano del hemisferio norte. ¿Y cómo fue? Bueno, entran en inviernos complicados. Hoy mismo, con vacuna y todo, mucho Alemania no lo entiendo. España cayó, vuelve a subir. Italia es una cosa rara. O sea, voy a perdonar a los epidemiólogos, la Organización Mundial de Salud, qué sé yo si hicieron las cosas bien o mal. Los números no dan nada con nada. Y ahí está. Esto es la vacuna y aguantar. Las salidas, insisto, Estados Unidos, China, Chile, India, el resto chapucea con rebotes más firmes que el de Argentina, ninguno en B. En la región, caso particular, Brasil. O sea, los números son catastróficos. Curiosamente, el PBI solo les cayó 4%, pero tiraron 13 puntos de déficit fiscal. Tienen un problema político importante, es decir, Bolsonaro, olvídense del Bolsonaro persona, sus políticas capitalistas, de mercado, de reforma, quedaron en el camino. Apareció lo de Lula. Algún analista político serio diría, esa en el 2022 es la elección de la región. Yo agrego la del 2021 en la Argentina por el tipo de oficialismo que hoy tiene la Argentina. Es importantísima en términos del futuro argentino, Pato Gallareta. Así lo digo y lo pienso profesionalmente inclusive, por la política económica en danza, por lo que puede venir. No habla el ciudadano. El ciudadano acá se calla la boca. Cuando tiene que votar, vota. Y por supuesto habrá que ver, entrando ya en Argentina, cómo funciona el triángulo salud, política, economía. De salud no tengo mucho para decir. Si ustedes me preguntan, ¿puede ser abril en términos de contagios récord respecto a cualquier mes del 2020 en la Argentina? Siguiendo los números, mi respuesta es sí. Sí, porque veo el acumulado de abril, veo los casos por día, comparo contra el récord de octubre del 2020, que fueron 415.000, y abril puede dar más de 500.000. O sea, sí. Si es que testean más, testean menos. En términos de fallecimientos, vamos camino a una curiosidad, es con más contagios, la mitad de fallecimientos en comparación contra octubre. Y apechugaré la vacuna. La vacuna será, viene un avión, sale otro, ligaste 200, vienen 500, el acuerdo internacional te trae AstraZeneca, vienen los rusos, China, etcétera, etcétera, etcétera. En términos de vacunación, en 50 países, Argentina va número 34, se corta Israel, Chile, Reino Unido, Estados Unidos, en términos de número de población que recibió, curiosamente Hungría, Serbia, Uruguay. Después viene un pelotón menor, Singapur, España, Alemania, si ustedes quieren, en Francia, y después venimos todos los que estamos de la mitad de la tabla para abajo. Así que yo no tengo mucho más que agregar de este tema. Por supuesto, si aparecen preguntas políticas,
sanitaristas, económicas, vinculadas estrictamente a lo pandémico, lo puedo contestar. Lo voy a decir cuando entre en economía en la parte fiscal. A esto tenés que estar muy atento porque cualquier cosa de esta sale plata. Y en la Argentina plata termina siendo emisión de moneda. No hay vuelta que dar. La política es un lío. El triángulo sanitario, político, económico, la política es un lío. Nunca esperé algo diferente, ¿eh? Pueden revisar todos los videos. Ustedes saben que la fórmula oficialista parió mal. Que la Argentina, el número 2, designe quién va a ser el número 1, esto es crónica de una muerte anunciada. Ni el PJ ni la institucionalidad del Poder Ejecutivo argentino nunca resistió eso. Y está resultando lo que ustedes ven. Yo siempre he sido públicamente, esta es una reunión que hace un banco privado, pero es de acceso público, así que esta es casi una presentación pública. Yo en mis presentaciones públicas, aunque un presidente no me guste, siempre he respetado la investidura presidencial. Pero estamos en un escenario muy complicado desde el liderazgo del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está intervenido, lo dije por la radio el otro día, está intervenido. Los cambios de gabinete están intervenidos. El ministro de Economía en un conflicto educacional no está, porque le dijeron no anda para allá. El de salud lo mismo, justicia lo mismo, seguridad lo mismo. Está intervenido, está intervenido. No sé qué son los problemas judiciales de la vicepresidente, pero acá hay un conflicto, la justicia, la política. Es un gran desorden esto. Mi calificación de Berretalandia incluye todo. Ustedes saben que yo considero que una política económica seria, de estabilización, con ministro, con medidas, creo en eso. No creo en la destrucción del Ministerio de Economía que inició el anterior gobierno y que continúa este gobierno. No creo en el descrédito al ministro de Economía. Este ministro de Economía no tiene ninguna chance de nada, mucho menos en este contexto. Y mucho menos un programa económico. Entonces Berretalandia es la calificación de que flotamos en algo que se deriva de esta conformación política, de esta política exterior que es, dejo el Grupo Lima, voy al Grupo Puebla, me peleo en el Mercosur, discuto con el fondo, 7 meses con los Bonita, 1 año con el fondo, no voy a un acuerdo, me agarro de los derechos especiales de giro, voy y pido que los que no lo usan me lo puedan dar a mí para pagarte a vos, que me bajen la tasa, que no haya Article 4. Un mamarracho. Ustedes tienen que entender que el mundo, en el conflicto pandémico que he mencionado, sigue siendo normal en términos de cómo se manejan las instituciones. El conflicto de la ciudad. Y sabiendo que se designó la fórmula para un periodo de 4 años. A los 3 meses llegó la pandemia. Faltaban 3 años y 9 meses. Faltan 6 o 7 para la elección de término medio. Y después faltan 2 años. O sea, esto no es una cuestión donde, bueno, no importa, porque son 4 meses y hay que ver quién viene. O sea, institucionalmente, este conflicto de carácter político en la gobernabilidad, bien entendida, acá nadie está atentando contra nada, es un problema en términos de cuando uno habla por razones profesionales con sectores internacionales, organismos internacionales. Y otra ayer preguntan quién gobierna. Preguntan quién gobierna. De la manera más aséptica. Nadie está detrás de un intento de nada. Dice, ¿quién gobierna? ¿Cómo se toman las decisiones? Lo de educación no tiene un impacto económico. El ministro dice una cosa a la mañana, después pasa todo lo contrario. Avalado por el presidente y hoy sigue siendo ministro. ¿Qué hace más que llevar y traer mensajes el ministro de Economía? No saca los pies del plato. Y si saca los pies del plato, lo sacan por agobiado. Entonces, ¿qué hace? Está ahí.
su secretario de Energía, que depende de él, le dice por lo diario que no puede aumentar las tarifas, le da la orden. O sea, es hasta triste ser ministro en esas condiciones. No sé cómo maneja el gasto, no sé qué quiere con la pobreza, no sé cuáles son los mensajes que lleva y trae al Fondo Monetario. O sea, es una situación conflictiva. No maneja los derechos de importación, que se los maneja industria. La Secretaría de Comercio le dice lo que va a hacer con los precios. O sea, hay una destrucción del Ministerio de Economía que inició el anterior gobierno, que este gobierno no lo repuso. Son cuestiones de personalidad de los ministros, de esta conformación del Poder Ejecutivo. Por supuesto, cualquiera que piense diferente en las preguntas lo puede decir. Hasta acá yo he hecho una narración objetiva, creo, de lo que ustedes ven. Económicamente la economía puede rebotar. Es un rebote que tenemos que... el cálculo de rebote en materia de nivel de actividad es, si vos caíste mucho y después subiste porque empieza a rebotar. Después al final del 2020 o al principio del 2021 que subió un poquito, si la economía se parara ahí y haces promedio del 2021 contra promedio del 2020, esa diferencia se llama rebote. Eso puede dar 6% en la Argentina. Si luego, además de ese rebote, intratrimestralmente sigue creciendo la economía, entonces será más alto. Por supuesto, muy difícil. Segundo elemento económico de la actividad real, llevamos 6 meses y vamos para 7 de inflación al 4 promedio, más o menos de brocha gorda. Al decir 4 promedio, la Argentina está en un régimen inflacionario de 40-50%. Y a decir régimen inflacionario es que esto lo arrastra desde el 2018. 43, 53, 36, con una represión del orden del 10-12 puntos para nosotros, quiere decir que 36 más 12, 48, y 6 meses al 4 ahora. Si Argentina no está ni en el 0 de la década de Menem, ni en el 20 moneda bien medido de la década donde pisaban la inflación, ni en el 25 del 2017, está en una inflación diferente. Todo lo que tenemos que ver para adelante en Berretalandia es a un régimen inflacionario de 40-50% anual. ¿Está claro? Ustedes saben que es muy importante lo que estoy diciendo. Yo desde el primer mes de este gobierno he venido diciendo contra muchos pronósticos que no hay hiperinflación y no hay explosión. Vamos camino en octubre a 2 años. Hay una Berretalandia escandalosa donde toques, faltante, todo lo que ustedes quieran. Por supuesto me hacen la pregunta si Berretalandia aguanta. Bueno, lo tendremos que discutir. ¿El gobierno en qué anda? Y el gobierno quisiera como si pudiera apuntalar el consumo. En un año, 7 mesinos, donde lo único que le importa es llegar a la elección. ¿Cómo quiere llegar a la elección? Quiere vacunar con todos los dilemas de gestión, consiguiendo donde se pueda, poner un manguito donde maneja, porque trabajadores privados formales para aumentos paritarios quedaron 1/3 en la Argentina, sobre 21 millones de trabajadores. Hay 6 privados formales, hay 7 informales y hay 7 sector público, monotributista, planes. Entonces, yo le decía a una periodista el otro día, ¿qué significa salariazo hoy en la Argentina? Es sector publicazo, la paritaria 1/3 de los trabajadores y cuentapropismo y sector público, qué sé yo. O sea, apuntalar el consumo en estos escenarios, no sé lo que significa. Pero el gobierno quiere vacunar, apuntalar el consumo y reprimir, en la palabra, la tasa de inflación. Y Dios es grande después. Acá es muy relevante empezar a pensar, además, el post-octubre.
Por eso yo a la elección de octubre le doy desde el punto de vista institucional y económico una gran relevancia. Ustedes saben que va a ser muy difícil decir qué es ganar, empatar o perder en octubre, con sus distintas concepciones. Por supuesto, nosotros intentamos nutrirnos no solo de analistas políticos, sino de la rosca de la política por razones profesionales. Para muchos es el que gana la provincia de Buenos Aires. Es un efecto simbólico. Hay ganadores de la provincia de Buenos Aires que luego desaparecieron del mapa. Para otros es el poroteo en el Congreso, que es donde te pueden llevar puestos. Entonces, ¿qué es el poroteo en el Congreso? El poroteo en el Congreso es que Cambiemos tiene que hacer una elección importante porque reemplaza la del 2017 y cambia más diputados que el Frente de Todos, que cambia menos diputados. El Frente de Todos está con 111 diputados, si no me falla la memoria, lejos de la mayoría. Entonces, de repente ganar o perder la elección en el poroteo electoral es que el Frente de Todos no llegue a mayorías propias en diputados. Ya la tiene, no mayorías absolutas en el Senado. Desde el punto de vista de la institucionalidad, se juega eso en la Argentina. La campaña de la oposición es una sola. Una sola. Si quiere seguir dentro de un régimen democrático donde no te lleven puestos, es esa sola. Eso es dentro de la institucionalidad. Ahora, ¿cómo se mide luego para el día después? ¿Ganaste, empataste o perdiste? Y aún más. De repente puede haber una elección, no lo sé, donde se mantenga el actual statu quo. A vos te fue bien, vos no perdiste no sé qué, el otro no, vas al poroteo y estamos igual. O sea, existe eso también. Por lo tanto, este es el escenario en donde estamos hoy. Ahora, llegado a este punto, siempre viene la pregunta, en un escenario donde vendía dólares, 2020. No se olviden que este gobierno asumió con casi 9.000 millones de reservas limpias, además del oro en el Banco Central heredado del anterior gobierno. Y la fue liquidando. No se olviden que entró en reservas libres, disponibles, negativas, hacia final del año pasado. Y vendía. Vendía porque la demanda más que la oferta. Entonces, su primer instrumento fue más cepo. Después podemos pasar por todos los aprietes de cepo. Estamos en un recontra ultra cepo. Está damnificado todo lo financiero, más hasta la importación, diría yo. O sea, está claro que este alivio actual de reserva donde el Banco Central compra es en Berretalandia, que en este esquema no va ni para adelante ni para atrás, está claro. Pero ¿por qué zafó este gobierno y cómo va circulando hacia adelante? ¿Y dónde tiene un desafío? Bueno, en que se ganó el primer loto. Este gobierno arrancó mal en su fórmula, tiene una mala política exterior, no excita en materia de inversión, cero alas en todo, no tiene vacunas, se pelea con todo, la inversión se escapa de la Argentina, pero se ligó un loto de 7-8 mil millones de dólares, que es el precio de los granos. Y está en un cóctel donde, lo voy a decir con todas las letras, 90 y pico de pesos de un tipo de cambio oficial contra el promedio histórico en pesos reales de hoy de Argentina es un tipo de cambio que solo pierde contra el 2002 y el 2003 o contra la hiperinflación. O sea, estamos hablando de una mezcla inédita aún para el kirchnerismo, del tipo de cambio más alto a un neto de retención con precio de los granos fabulosos. El ingreso que yo llamo hoy proveniente de eso, después vos me preguntarás qué haces con esos pesos.
si vendés. Pero este ingreso rompe los marcadores, con retención incluida. Rompe los marcadores. Por supuesto en Berretalandia, con esta presión fiscal, con crédito caro, con todo con riesgo país de 1.500, conozco todo eso. Asépticamente, denme bola, es lo que le estoy diciendo. Entonces, a partir de ahí, el Banco Central empezó un proceso de compra de dólares. No sé si el chacarero liquida, cómo es esa historia. Argentina está con un problema de exportación, estructuralmente hablando, gravísimo. Está con una cosecha buenísima y con precios buenísimos, a punto tal que el total de exportación primaria más alimentos 2021 en la Argentina es equivalente al 2011, que fue un récord histórico de todos los tiempos. Pero la exportación en el 2011 fue 83.000 millones y ahora va camino a ser 63.000 millones. Entonces la pregunta es, si el campo y el sector primario y el segmento alimentos industriales está en récord históricos y liquidando, ¿dónde está la falencia de los 20.000 millones de dólares? Y tiene nombre y apellido, está en industria, en oro y cobre y en combustible. Quiere decir que Argentina está en un problema grave en materia exportadora, no en el sector primario de su economía, que históricamente ha sido el más competitivo. Y a mí no me importa que esta presentación sea agrositio, yo estoy diciendo lo que veo en los números. Entonces, esta gente se pelea con lo que están en récord histórico de exportación en la Argentina. O sea, no hay dos tipos que le den los números siquiera. Ahora, por supuesto, industria, por autos, por Brasil, por pérdida frente a los chinos en resto del mundo y demás, exporta la mitad, más de 10.000 millones menos que hace 10 años en la Argentina. Más lo que perdimos de combustible, más lo que perdimos de cobre. Entonces, los números están. Ahora, no obstante eso, con exportaciones que son una lágrima y apenas llegan a 63.000 millones, le dio con un super cepo como para volver a la cancha a comprar dólares. Ahora, claro, ahí, en el programa 7 mesino hasta octubre, se presenta el siguiente tema. Y arranqué por acá, porque hay una ideología y un formato en este gobierno sector externista. Ellos tienen el área dólar y el área pesos. Después me voy a referir al área pesos. El área pesos es fisco, emisión, inflación. El área dólar es cuántos dólares necesito para no tener un despelote, que se mide en cuánto tengo que pagar y cuánto me demanda el sector privado en el mercado de cambio. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Te ganaste el loto? Sí, te ganaste el loto. ¿Cuánto tenés de más? Y tengo 8.000 millones de dólares. Loto 1. Después voy a hablar del loto 2. Decime una cosa, ¿y para qué lo vas a usar? ¿Por qué me preguntás? Bueno, porque el Banco Central quisiera acumular reservas. No te olvides que llegó a tener -1.000. -1.000 es que le estaba tocando los dólares a alguien. Y ahora pasó a un positivito. ¿Podés convivir con ese positivito? Y no. Bueno, van a querer acumular reservas. Pero pará. ¿Por qué? Bueno, porque han vendido casi 1.000 millones de dólares, un poco menos, en 4 meses, bajo un mecanismo solapado usando bonos en el mercado de contado con liquidación. ¿Quién? El gobierno. ¿De qué dólares? De esto. Ah, ¿con eso lo baja y lo contiene? Sí. Hay momentos que no le hace ni falta, porque los mercados son así, y hay momentos donde tuvo que poner carne al asador. Y déjame que te pregunte, ¿cómo ves el programa 7 mesino? Y mirá, si no le aflojan a la emisión, yo no me voy a conmover por los números fiscales que aparecen hoy en el diario, ni por los que van a venir en los próximos 2 meses, donde vamos al programa fiscal más sólido, de oro y trucho
en el año, que es el segundo trimestre. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina va a tener nuevamente un conflicto fiscal y de emisión en la segunda parte del año. ¿Por qué? Porque miramos los números, porque proyectamos los números. Luego voy a hablar de eso. Pero vos no creés que si viene esa necesidad fiscal y de asistencia monetaria del Banco Central, más elecciones, no pueda generarse una presión de demanda en los mercados que hoy están tranquilos? Sí creo. Sí creo. Y entonces no sería conveniente que parte de los 8.000 sean para contener la brecha que puede venir e intervenir en el mercado como intervinieron en diciembre, enero, febrero para pararlo. Y sí creo. Ok, ¿y qué más? Bueno, y que a lo largo del primer trimestre le pagaron al Banco Mundial, al BID, al Fondo Monetario. Están lo que se llama performing, y eso valió $1.000 millones. Y en el segundo siguen los intereses. Pero cuando hablan del Club de París y el Fondo Monetario, ¿de qué hablan? Bueno, de un vencimiento en mayo en el Club de París que no lo van a pagar. Que es trágico en términos de lo que se firmó. El ministro Guzmán se ha ido a Europa a conversar de este tiempo, seguramente le han dicho, nunca publiquen las condiciones del Club de París, porque lo firmamos nosotros, lo firmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando era ministro, y es peor que la deuda que contraía el anterior gobierno. En el anterior gobierno teníamos al Messi de la deuda y nos endeudaba al 7. Esta es peor en términos de punitorio, pero la va a patear porque no están los dólares. Y el Fondo Monetario, bueno, el Fondo Monetario casi que no va a haber acuerdo hasta después de las elecciones. Por supuesto, yo creo que va a haber necesidad de intervención política del Departamento del Tesoro y de Estado americano. El staff del fondo no puede hacer más nada con Argentina. Argentina no quiere condicionalidades. No quiere o sea, al ministro le preguntan, el ministro mira. El ministro, con su personalidad, habla despacio, es tranquilo, no se altera, mira la cara y no contesta. Entonces, no toma compromisos. Entonces ya ha terminado el Estado. Llegó donde llegó. Acá la pregunta que hay es de carácter político. Tiene un problema con el Fondo Argentina, que el número 2, no con el Fondo, con el Tesoro americano, el número 2, la mano derecha, el que maneja los temas internacionales en el Tesoro americano, es David Lipton, número 2 de Lagarde, y autor del plan Picapiedra de Macri, que cree que salió bien. Entonces tiene que, desde el Tesoro, negociar con Argentina que quiere querellarlo criminalmente. Entonces, hay ahí ruido. Entonces, probablemente tenga que entrar el Departamento de Estado. El Departamento de Estado, cuando entra el Departamento de Estado ya te empiezan a preguntar cosas que van más allá que la economía. Qué sé yo, preguntarán qué hace con China, qué hace con Rusia, para dónde quiere jugar, qué sé yo, me pierdo ahí. En el Durante apareció el Loto 2, para países caribeños y africanos, para vacuna y comida, low income countries. Con ese objetivo, el Fondo Monetario está por emitir derechos especiales de giro que en términos de helicóptero derrama acorde a tu participación como socio en el Fondo Monetario. Vos sos un socio díscolo, pero ligás más o menos lo que le tendrías que pagar en el 2021. No se estila. Si vos venís a mi cumpleaños y me traes un vino y cumplís año la semana que viene, yo voy a tu cumpleaños y no te puedo caer con el mismo vino. Te decís, che, este vino no es el que te regalé yo, sí. ¿Y qué me regala esto para mi cumpleaños? Es eso. Más claro no lo puedo explicar. ¿Por qué? Bueno, porque el fondo acepta sus derechos especiales de giro. Es que el patacón te lo aceptaban para pagar impuestos, sí. ¿Cómo lo aceptas si lo emitiste vos? Pero quiero decir, no cabe, es Argento. Entonces, es tan Argento que el ministro fue a pedir al exterior, que dice, che, los del low income lo van a usar, sí. Y lo que
No le dan ni bola a esto. Estados Unidos, España, Portugal, Alemania, porque tienen acceso a los mercados, a tasa barata. ¿Qué hacen con los derechos especiales de giro que le ¿Qué hacen con los vinos que le regalaste? Y qué sé yo qué hacen, nunca hacen nada, lo ponen en el activo de su Banco Central. Y no podemos armar un fondo redistribuidor donde él me mande los vinos a mí y yo te devuelvo esos vinos a vos por lo que te tengo que pagar en el 2022. Eso ha ido a pedir Guzmán. O sea, ni sangre en las venas hay para esto. O sea, remontar un país a partir de esto. Bueno, por supuesto, el número 2 del Fondo Monetario, quien sustituyó a Lipton, ya dijo, para todos aquellos que están preguntando si existe la posibilidad de redistribuir ingresos, conseguir un crédito de los países que no lo usen y con eso pagarnos a nosotros, le decimos que no, porque nuestros paquetes están sujetos a condicionalidades. Y esa es una variante para evitar esta condicionalidad. Por supuesto, Argentina se quiere subir al colectivo de discusiones intelectuales que hay en el mundo de hoy respecto a cómo queda el mundo después de la pandemia, porque hay diferentes velocidades en el crecimiento, diferentes velocidades en la vacunación, países muy pobres, y en el mundo los intelectuales están trabajando en ver cómo se reparte más igualitariamente esto. Pero Argentina no está en low income country, acá somos muy berreta y cada vez vamos más para atrás. Pero cuando lo medís en el mundo, seguís siendo de la mitad de la tabla. Entonces, estás en el peor de los mundos, no estás ni jugando por el campeonato ni peleando el descenso. Acá peleamos el descenso. En el mundo todavía estás por la mitad de la tabla. Entonces, me queda un cuarto punto para darle destino al loto, que es aflojar un poquito con las importaciones, porque parte de este superávit cambiario que se está dando, viene de la mano de que estamos con el nivel de importaciones más bajo de la historia argentina. ¿Y dónde está fracasando el elemento importador? Primero alguien dirá, porque hay faltante en todos lados, uno fue a un supermercado, el otro fue a un corralón, yo tengo 2 artefactos acá en casa que no aparecen las piezas, ni de uno ni del otro, pero claro, ha habido una caída fenomenal en piezas y accesorios y en bienes de capital. O sea, además de que a los suntuarios y a los autos de lujo y a consumo, a los que le cierran la economía para que vendan más caro acá adentro, está tomado el Ministerio de Industria, en algún momento hay que darle fluidez a la CIMI. ¿Para qué? Para que no aborten el rebote del nivel de actividad. Entonces, en síntesis, si hubiera un ministro de Economía con la manija, debiera dirimirse durante el programa 7 mesino la utilización eficiente del loto 1. ¿Por qué? Bueno, porque puedo tener una emergencia en el contado con liqui, porque no puedo abortar la reactivación, porque tengo que mantenerme performing con el Banco Mundial y el BID. ¿Por qué? Porque el Banco Central quiere acumular un poquitito de reserva para no estar con 2 mangos con 20, el 40.000 no existe. Si les estoy diciendo que a fin de año estábamos en menos 1.000 y ahora pasamos a más 500, más 800, por ahí. Entonces, ahí hay un desafío. Pero con cabeza sector externista, el loto 1 y el loto 2 me salvaron el 2021. Me salvaron el 2021 porque, ¿sabe qué pasa? Zafé el mercado cambiario, ponele que hay que transitarlo y hay que bancarse alguna demanda de contado con liqui preelectoral. Pero voy zafando el mercado de cambio y zafé sin firmar lo que le tenía que pagar al fondo. Le devolví el vino que me trajo al cumpleaños. Entonces, claro, dicho así, me queda la parte local. ¿La parte local qué? La parte local es el déficit fiscal y su financiamiento. Y a nosotros nos gusta, verduleramente hablando, ver
toda la galleta. ¿Toda la galleta qué? Toda la galleta. ¿Y el cuasi fiscal del central? ¿Por qué? Bueno, porque es casi otro déficit fiscal. Imagínense que si no hay problema de exceso por la pandemia, el agujero de este año es 1,5 billones de pesos. Y el déficit cuasi fiscal es 1.400.000 pesos. O sea, son dos déficits fiscales. Más el testeo y chequeo semanal de que el Tesoro, cada vez que le venza un bono en pesos, vaya y lo financie. Cosa que corcovió la semana pasada. Quiere decir que el paquete, la pelota por la cual al final del día me queda un resabio de emisión monetaria, sigue hablando de una economía que emite al 50% anual. Entonces quiero decir, Argentina no está en un nuevo estadio o régimen inflacionario porque nació del repollo, sino porque tiene una política macroeconómica. Basta del origen multicausal y los supermercados y toda esa historia. Tiene una política macroeconómica y un régimen inflacionario de esto. Entonces llevamos 6 meses, más abril, que viene asomando, 7. ¿Con qué mecanismo? Con un mecanismo de represión del Crolimpec. Con un mecanismo durante el programa 7 mesino, ellos van a querer el dólar nominal de 102 pesos. Y el dólar nominal de 102 pesos necesita devaluar al 1,5. Y devaluar al 1,5 contra esta inflación lo atrasa. Claro, como vienen cómodos a 90 y pico de pesos, atrasarlo 10, 12% en el periodo electoral, si en noviembre hay vida, y bueno, ve. O sea, no se olviden que la prioridad número 1 es la elección. Si pierdo la elección, mal. ¿De qué me sirvió que no atrasé el cambio? Esa es la lectura política de esto. Entonces, claro, ¿la represión en qué consiste? Bueno, devalúo menos, ¿qué hago? No subo las tarifas. No para no tener más subsidios. No subo como el presupuesto votado por el Congreso decía. Pero eso te va a salir más subsidio. Y saldrá. ¿Cuál es el problema? Y si en noviembre perdí y me cachetearon, ¿qué hago? ¿Paso a la historia con que bajé los subsidios? Ese es el razonamiento político. Luego, además, no podemos olvidarnos que 44% de los precios, 44% de los precios son precios que están de alguna manera, alimentos con precio máximo, tarifa, combustible, servicios regulados, precios cuidados, toda esta información que hay que darle a comercio, carne, todo eso está en lo que nosotros llamamos el año pasado 10-12 puntos de represión. Por eso no es que el INDEC está mintiendo, pero la inflación de 36% el año pasado tiene 44% de los precios reprimidos. O sea, en algún momento se deslistan algunos precios. Y entonces cuando vas deslistando, podés empezar a fracasar de esa meta que te propusiste, me da vergüenza decirlo, pero del 29%, eso que no existe. Por lo tanto, por eso, más la ilusión de subir el salario, que yo que no sé de qué hablamos cuando hablamos. Podemos estar entrando fiscalmente hablando en la buena letra. Hoy van a ver a todos los charlatanes hablando del déficit fiscal del primer trimestre, el más bajo de no sé qué, y toda esa historia. Eventualmente parte del segundo trimestre trucho de oro, pero anticipándonos al cierre del año, Argentina tiene un desafío fiscal en esta visión integral con cuasi fiscal y tesoro, no solo en el primario, sino en deuda, donde va a tener que emitir moneda. De nuevo, ¿cómo funciona la cabeza política? Todo lo que emitas de la segunda quincena de octubre en adelante ya está. Quedará para discutirlo en qué viene después de todo esto. El tema
es que Berretalandia continúe vivito y coleando y evite un fogonazo antes de la elección. Esa es un poco la postura del plan siete mesino. Entonces, yo en la síntesis diría, menos cuarto, creo que empezamos puntual, ahí debo estar en los 45 minutos. Yo diría, la cuestión en el mundo aflojó menos de lo pensado. Todavía hay batalla, pero hay batalla con vacunas. La política acá juega un papel, póngale usted el nombre que quiera. La única compensación positiva que este gobierno recibió, así como se comió la pandemia gratis, fue el Loto 1. El Loto 1 es plin caja propio, encima del proveniente del sector que siempre atacó históricamente. Luego vino el Loto 2 para mantener determinada tranquilidad con el Fondo Monetario, que es decir, con Estados Unidos y el resto del mundo, porque si no, también nos estábamos metiendo en una galleta. Entonces da lugar al programa siete mesino. El programa siete mesino es, quiero llegar lo más vacunado posible, bajando la inflación con algún pesito y salimos a la cancha. Ese es el equipo. Ese es el esquema. Entonces, ¿qué tenemos para el día después? Y lo dejo abierto. Bueno, el día después vamos a tener como dato un resultado electoral ya ocurrido. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener un estado de situación de la pandemia que pasó el invierno y no sabemos dónde estará la vacuna. Vamos a tener que termina el Loto 1. ¿Qué pasa? ¿Qué precio? Que vamos a ver si el dólar débil en el mundo, si la cosecha, si el clima. Porque hay que distinguir en mantener buenos precios de que peguen otro salto. Porque acá el tema fue que pegó un salto y te dejó 8.000. Acá flujo versus nivel es lo que vamos a tener que discutir. Si no, no es nuevo loto. 2, tampoco va a ser nuevo loto una nueva emisión de derechos especiales de giro si están emitiendo una barrabasada. Sobran derechos especiales de giro por todo el mundo. Y ahí ya va a haber ocurrido un rebote del nivel de actividad y se va a haber confirmado un régimen inflacionario. Les he dado el mejor escenario, de nuevo, porque ¿qué me preguntan? Y me preguntan si explota Berretalandia. Si no explota, estas serán las condiciones iniciales del post-elección y que tendremos que discutir en un tiempito. Dieguito, acá termino. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Tenemos muchísimas preguntas. Voy a tratar de agruparlas por temas que en muchos casos se repiten. Dale nomás. Así que vamos directamente a la primera, tiene que ver con la inflación. Preguntan si con un 4,8% de inflación en marzo, ¿ves razones realmente para pensar en una desaceleración, en un camino de desinflación para lo que resta del año? Bueno, yo creo, escuchate eso, a ver qué te dice. Yo creo, a ver, tenemos que ver a qué se llama desinflación o desaceleración. Creo que he sido muy o bastante entendible y profundo en este tema. A ver, desde lo estructural. Desde lo estructural, Argentina está con el cuarto año de tasa de inflación de entre 40 y 50. De entre 40 y 50. Y de lo coyuntural, va a entrar en el séptimo mes casi al 4. Si vos me preguntás, ¿cayó la vacuna adecuada para desacelerar? No. Porque la vacuna adecuada para desacelerar es un programa monetario y fiscal que desacelere. A eso no vamos. No vamos aunque no haya un desborde pandémico que requiera de fondos fiscales. O sea, Argentina va al statu quo estructural de tasa de inflación por el déficit fiscal, cuasi fiscal, y necesidad de honrar bonos en pesos que tiene actualmente sin una catástrofe. Eso le pone 40 puntos de inflación. El 29 confunde, el 29 no lo cree nadie. Ahora, si quien me está preguntando, me pregunta, a ver, si en una calecita
que el año tiene 12 meses, pegá 12 vueltas, en 2 te sacá la sortija, y puede ser que si van a venir a mostrar que mayo da 2 y pico, que junio que por estacionalidad ayuda cae un poco, te sacaste la sortija 2 meses, puede ser, pero tienen un problema de 50% reprimido de precio que lo van a tener que resolver en algún momento. Perfecto. Bueno, la segunda tiene que ver con el dólar. Algo de esto ya has comentado, pero por ahí querés profundizarlo. Preguntan si llegamos con un dólar planchado a octubre y si ves una devaluación del tipo de cambio oficial después de las elecciones. Bueno, he mostrado dentro del comentario las siguientes 2 o 3 cosas. Primero, que con el loto han encontrado elementos persuasivos concretos para intentar la aventura de ir al tipo de cambio nominal que prometieron que vamos. Porque vos tenés que pensar que mientras el central compre dólares, es todo posible. Cuando el central entra en un sendero donde no compra dólares, ahí empezás a corcoviar de todo esto. Es así, atado con alambre. Pero el loto es muy importante. Hablé de 8.000 palos de ronga. Así que eso es muy importante. Cuando abrís si maniatan el contado con liqui, si le pagan a los organismos hasta tanto y en cuanto se acomoden los melones, si aflojan un poquitito en la CIMI para no desabastecer, y se acumulan un poquito de reserva para poder hacerte el guapo. Hay 8.000 te quedas corto, porque es como que tenés que poner un puchito en cada lado. Entonces vos me preguntás, si no hay un shock internacional y el loto 1 no trastabilla, y bueno, y pueden seguir. Ese es un tema que cayó de UPA. 2, les dije y lo creemos, 90 y pico pesos por dólar, en una crisis y con un desbarajuste fiscal, se te escapa 200 pesos como pasó la otra vez. Pero es tanto el oficial como los paralelos, son tipos de cambio muy altos para los patrones argentinos. O sea, quiero decir, esto no fue que te agarró con un dólar actual de 50 mangos. Y no exagero, entre 50 y 60 pesos son los dólares de Kicillof traído a hoy, el de Sturzenegger traído a hoy, el de Martínez de Oz traído a hoy. O sea, Argentina tuvo atrasos cambiarios descomunales. Imagínense el dólar hoy a 50 mangos. Eso no es lo que te da un poquitito de espacio. Ahora, no ayuda para nada la política. No ayuda para... Son asustadores profesionales. Están todos en la cancha en un estado semianárquico en términos de asustamiento, de quién tiene la manija, de cómo continúa Berretalandia. Es una catástrofe en términos de no asustar. Eso juega en contra de todos los elementos objetivos que estoy dando. Bárbaro. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con el eventual acuerdo con el fondo. ¿Qué probabilidad le asignás a un acuerdo con el fondo post-elecciones? ¿Podríamos entrar en default con el fondo? ¿Y qué tipo de reformas estructurales pensás que estaría dispuesto a conceder el gobierno en un eventual acuerdo con el fondo? Bueno, voy a empezar por la última, que es la más fácil. ¿De reforma estructural a conceder? Ninguna. Lo que les puedo decir es que es históricamente una reforma estructural. Una reforma estructural es de pensiones, una reforma estructural es tributaria, una reforma estructural es de infraestructura, una reforma estructural es energética. Sí, las reformas estructurales son siempre eso. O sea, no hay un capítulo diferente a eso. No porque lo pida o lo escriba el fondo, sino porque son los problemas que tiene Argentina. ¿Qué problema tiene Argentina? De presión fiscal, de régimen previsional, de cuestión tributaria. ¿No? Son esos problemas los que tiene Argentina. Así que yo diría, más allá de que el gobierno los quiera conceder o no, son muy difíciles. Muy difíciles. O sea,
pensar en cómo se gobierna Argentina a futuro y cómo se llevan adelante estas reformas estructurales. Es un tema que no digo que no me deje dormir, pero que hay que pensarlo. Requieren de una centroizquierda y una centroderecha normales, no requiere Avenida del Medio, que no existe. No existe, la Avenida del Medio es un eslogan político, publicitario. Y los extremos nunca van a aceptar eso. Requiere de una normalidad a la uruguaya en materia política. Y eso no está para el 2022, no está. Ahora, ¿puede haber acuerdo? Debiera. Si no hay acuerdo y no hay helicóptero money, defaulteás. O sea, ¿es un acuerdo con el fondo, con este gobierno, una carta de presentación para que la situación gire 180 grados? La verdad que no. Tener un acuerdo con el fondo es productivo más por lo que evita que por lo que genera. No genera un estado de excitación, porque tampoco hay ninguna seriedad y posibilidad de pensar que luego se vaya a cumplir. Entonces, la relación con los organismos internacionales en este formato de gobierno y con esta ideología va a ser de toma y daca permanente. Por lo tanto, mi impresión es que un acuerdo de eso puede venir solo para evitar algo peor, no para recrear las expectativas. ¿Cuál es el problema de la parte más radical de esta administración? Que puede pensar, ¿y entonces para qué lo queremos? Si escuchamos al loco este que está hablando y dice, si lo tenemos, lo tenemos, y si lo tenemos, que ganamos. Y ganamos no estar peor. ¿Y para qué lo queremos? ¿Viene plata con eso? No, no viene plata. ¿Entonces para qué lo queremos? Ese es un riesgo. Bien, bárbaro. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con las elecciones. Vos comentabas en tu presentación que le das una relevancia significativa. La pregunta tiene que ver con qué escenario te imaginás si pierde el oficialismo. Obviamente vos decías es difícil de leer las elecciones, algunos van a poner el foco en la provincia de Buenos Aires, otros a nivel nacional, pero supongamos que queda claro que es una derrota del oficialismo. ¿Cómo pensás que cambia o no el gobierno en su toma de decisiones? No lo sé, no lo sé. Pero hay un tema que es muy relevante y por eso le doy muchísima importancia, muchísima importancia. Porque en elecciones transparentes y limpias no habló ni el periodismo, ni los medios, ni el Círculo Rojo, ni la justicia, ni los americanos. En la elección habla la gente. En la elección habla la gente. Y si perdiste, perdiste. Y si ganaste, ganaste. Yo desde que soy chico y desde que en una edad casi más que adolescente empecé a gozar de la democracia como todos nosotros, viste, la voz de la elección es la voz de la gente, gana, pierde o empate. Entonces, toda esa cosa de que, ¿cómo te lo imaginas si pierde? Si pierde, perdió, porque no fue Biden el que dijo, che, pierde. No fue Clarín el que dijo, sí, pierde. No fue los medios que dice fue. No fue el Banco Galicia el que dice pierde. No fue, ¿entendés? ¿Quién fue? Y fue la cantidad X de votos. Entonces, de nuevo, es recontra importante que en estas situaciones de carácter desbocado, la única que pone las cosas en su lugar es la sociedad argentina. Lo hizo en el 13, en el 9, en el 15, en el 17. Es decir, es una visión objetiva la que estoy dando, porque todo el mundo sabe que una elección dice eso. Y si sale al revés, sale al revés. Entonces yo le doy mucha bola, porque si no, hasta que ese momento llega, es mi palabra contra la tuya. ¿Qué dio? Déficit, no, superávit. ¿Qué? Blanco, no, negro. ¿Qué? ¿Cuánto compró? 10, no, vendió 20. Siempre es la palabra. No te olvides que este es un país donde hasta discutimos el pasado, no el futuro. De acuerdo. Bueno, vamos llegando a las 10 y para respetar los horarios, vamos a ir a la última pregunta. Antes de eso, recordarle a todos los que nos están escuchando que al final
de nuestra charla van a encontrar una brevísima encuesta y siempre les agradecemos todos los comentarios que nos hacen para poder seguir mejorando estos encuentros. Así que vamos a la última y te voy a dejar también espacio para que cierres con lo que creas más relevante, Carlos, pero la última tiene que ver con el ajuste de las cuentas fiscales, y algo de esto ya está ocurriendo, ¿no? Vos comentabas en algún momento algo respecto a las jubilaciones, los salarios, ¿no? Que en términos reales están ajustando. Y uno ve que por ahí en este escenario todavía el gobierno cuenta con el apoyo de los sindicatos, no se observan todavía demasiadas voces altisonantes en un contexto de claro ajuste en términos reales. La pregunta, y esto por ahí relacionado con lo que dijo algún economista en 2019, ¿no? Que el peronismo es el único que puede ajustar. ¿Te parece que esto es así? ¿Pueden profundizar este proceso de ajuste? ¿Cómo ves este camino? A ver, voy a dividirlo entre lo coyuntural y lo estructural. Es una división a la que apelamos siempre nosotros con mi socio y nuestro equipo, porque en general, profesionalmente y dada nuestra tarea, estamos casi diariamente obligados a opinar muchas veces, las más coyunturalmente, porque es nuestra tarea profesional. Pero también es cierto, y todos ustedes nos conocen, que está la vocación desde hace muchos años en términos de hacer algo por el país en el cual vivimos. Y eso en general nos lleva siempre a tener opiniones o criterios de carácter estructural. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad, en términos de cómo uno se imagina un cambio de régimen, un cambio organizacional en la Argentina, hay que mirar estructuralmente el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Los ajustes fiscales como el del Plan Picapiedra en el año 2018-19, o este ajustecito de Morondanga del primer trimestre de este año, que hoy está en los diarios y demás, son peanuts, son una cari en una boca podrida. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miran estos mismos números a lo largo de la década del 2000, Argentina hasta el 2003, inclusive, y esto vale también para finales de los 90 y demás, tenía un porcentaje de gasto público sobre el PBI y una presión fiscal sobre el PBI, donde no es que no teníamos problemas, pero tenía determinado equilibrio con un gasto público en términos del PBI relativamente financiable. Lo que ocurrió a partir de la década del 2000, pero mucho más concretamente del 2009 en adelante, 2008 en adelante, primero empezó bajo la excusa de Lehman Brothers y luego no solo se quedó a vivir, sino se incrementó. Estructuralmente hablando, Argentina subió 14, 15 puntos del PBI el gasto público y incorporó 3 o 4 millones de jubilados que nunca habían hecho sus aportes y lo mandó a rentas generales. Incrementó 1,5 millones de personas su planta salarial estable. Pudo en el 2003-2005 eliminar los subsidios y los planes sociales por crecimiento económico y no los hizo. Los dejó exprofeso y concentrado fundamentalmente en el conurbano bonaerense para ser parte de una política. La presión fiscal la tuvo que elevar y quedó allá arriba. Siguen insistiendo este año con aumentar la presión fiscal. Por lo tanto, y me estaba quedando energía, Argentina era un país que hasta el 2003 no tenía subsidio ni en gas, ni en luz, ni en transporte colectivo y funcionaba bien. Y hoy dejó un conjunto de subsidios, cuyos récords fueron en el 2015, 5 puntos del PBI, que tuvo que ir a una tragedia que lo sacó de la cancha un gobierno en el 2018 para recuperarla y ha vuelto a entrar en ese proceso. Incluso el anterior gobierno en el 2019 la volvió a congelar. Por lo tanto,
La reforma estructural fiscal que Argentina necesita es entender cómo su clase política se las ingenia para retornar a los patrones PBI de gasto y fisco que tenía hasta ese momento. Le dio una bocanada de aire fresco en forma salvaje, como eran los ajustes en la Argentina, Jorge Remelenikov. Pero más que por hacerlo, porque se le escapó y licuó. Después empezaste a atar las fórmulas a inflación, al RITE, al otro, aquello, todo un conjunto de cosas donde es la clase política la que tiene que decir cómo quiere financiar lo infinanciable. Si no, va a ser deuda o emisión de moneda. Entonces, eso por el lado en donde les dejo y les presento la respuesta a tu pregunta. Ahora, por otro lado, el optimismo está en que aprendieron todo. No puede ser que te resistas a aprender. Todos aprendieron, todos, excepto Venezuela, aprendieron todo. Y no puede ser que, porque hasta los ecuatorianos que tuvieron en Correa un personaje equivalente al de la década de 2000, el hombre llegó y no tocó un gramo lo que estaba hecho. La izquierda chilena no tocó un gramo lo que estaba hecho. El Frente Amplio Uruguayo no tocó un gramo lo que estaba hecho. Lula fue preso, pero previamente fue tapa de Time y The Economist. Yo no me olvidé de eso. Hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, yo no puedo creer que nos haya tocado un laberinto sin salida. Entonces, confío en que, y nosotros desde nuestra posición tenemos que ser personas que podamos influir en la política, en decirle a los líderes de la política cuando aparezcan cómo son las soluciones donde 1 más 1 es 2, porque hace 30 años pregonás eso y ocurre. Bueno, excelente, no Carlos. tengo más nada que agradecerles en términos de lo que la oportunidad que me brindás para las palabras finales son de agradecimiento del tiempo que me han suministrado para hablar un rato y el agradecimiento a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Cerramos con una leve pizca de optimismo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy y nos vemos en la próxima. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias.